Como siempre, como siempre, como siempre. Así es. ¿Dónde están los...? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Voy a bajar porque me da vergüenza. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los senadores Sangüesa, García Ruminot, que hemos ya iniciado, para nuestras organizaciones, para sus representantes que están en el día de hoy. Quiero decirles que de manera paralela a esta comisión aún está funcionando la sala con el informe de la política monetaria del Banco Central. Entonces, el senador García forma parte de la Comisión de Hacienda y va a estar yendo y viniendo, así también el resto de los senadores. Le ofrezco la palabra al señor secretario para la cuenta. Presidenta, senador, en cuenta dos temas solamente. Uno, la urgencia suma para el proyecto que hasta el momento se encuentra en primer lugar de la tabla, que es el que interpreta la ley número 19.496 y que modifica otras normas legales. Es un proyecto que se encuentra en tercer trámite constitucional, es decir, le corresponde a esta comisión resolver las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. Y luego del rector de la Universidad Católica Silva Enríquez, don Galvarino Araya, en el cual invita a esta comisión a participar en la ceremonia del 40 aniversario de esa Casa de Estudios que se realizará el jueves 29 de septiembre a las 10 horas en Santiago. Eso, presidente. ¿Todo sobre la cuenta? Sí. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Perdón, presidente, me acaba de llegar ahora la excusa del primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Alexis Sepúlveda, que había sido invitado a esta comisión porque también estaba en segundo lugar en la tabla de hoy día el proyecto de ley sobre el Día de las Cantoras. Lo dejamos pendiente hasta que pueda venir el autor. ¿Les parece? Perfecto. Senador Sangüesa. Presidenta, yo entiendo que, o sea, lo ideal es que esté el mocionante del proyecto, pero también, como es el mes de septiembre y es el día de la cantora, yo creo que también amerita a lo mejor poder sacarlo dentro de este mes el proyecto, porque no creo que tenga mucha... ¿Le parece entonces que lo dejemos para el último punto de la tabla cuando tengamos cuando hayan llegado el chip? Sí, pero... Le comento al presidente que el día que se considera es el 14 de marzo para su celebración, para el Día de la Cantora. el mes de septiembre No, si entiendo la señal. Promueve. Sí, yo lo apoyo absolutamente. Y usted también lo apoya. Nosotros también lo promovemos muy entusiastamente, Si les parece, ¿se ofrece la palabra sobre la tabla? Si no, entremos de inmediato, dado que está el asesor del Ministerio de Educación, don Marcelo Pérez, en esta reunión, porque entiendo el primer punto de la tabla era poder discutir en tercer trámite constitucional el proyecto de ley respecto de deuda educativa, y entiendo que el Ejecutivo tiene algo que decirnos al respecto. Muchas gracias, senadora presidenta. Por su intermedio, quisiera comentar que con respecto al proyecto que interpreta la ley número 19.496 y modifica otras normas legales, boletín 13053-04, que despenaliza la deuda educativa, lo que el Ejecutivo comunica es que estamos bajo el análisis de la Dirección de Presupuesto para evaluar si efectivamente el proyecto eroga gasto. Por lo tanto, todavía no tenemos una posición. Y cuando tengamos informe, bueno, vamos a informar acá a la comisión para ver cómo se procede con este proyecto. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Yo entiendo que hay que dar una vuelta a lo mejor por la dirección de presupuesto, pero uno mirando, hay dos maneras de generar gasto en un proyecto. Uno es no percibiendo, que esto claramente parte del proyecto lo hace. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta en general, aunque quieran tener un respaldo técnico por parte de la Dirección de Presupuesto, está.
La pregunta de fondo, y por su intermedio, Presidenta, al Ejecutivo es si el Ejecutivo va a patrocinar este proyecto o no. Porque ahí está la gran discusión, porque en el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo. Ante una situación de enfermedad catastrófica, a lo mejor ahí hay que, digamos, adecuar un poco más los términos, porque dice y otra, entonces ahí queda una puerta gigantesca abierta. Pero yo entiendo que el Ministerio tiene que tener una postura, porque además es un tema que es parte del programa de gobierno. Entonces, cuando en el programa de gobierno se plantea la solución a los deudores CAE, esta es una situación bien específica que tiene que ver con una enfermedad catastrófica, grave, que ahí hay que ajustar, como decía, el término. Pero la pregunta, Presidenta, es, ¿el Ejecutivo va a patrocinar este proyecto? Porque si no, digamos, no sacamos nada con seguirlo discutiendo, cuando efectivamente si no lo patrocina, este proyecto es, al acreditarse que irroga gasto, va a ser inconstitucional. Bueno, a mí me parece que ese es un tema que igual ha sido ampliamente discutido durante la primera y la segunda tramitación de este proyecto de ley. Solo quiero hacer presente en que, dado que como fue un alto interés de la sala en el tercer trámite y fue el propósito también por el cual se envió este proyecto de ley a la Comisión de Educación, era precisamente para despejar ese punto. No nos cabe ninguna duda que de irrogar gasto, cuestión que ya se ha discutido ampliamente en las tramitaciones, tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo, así que creo que ese es un tema que tendremos que despejar cuando esté la dirección de presupuesto acá, ¿sí les parece? No habiendo más intervenciones respecto del primer punto, ya hemos concordado que el segundo lo dejamos para el final. Y vamos a continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, más conocido como ley miscelánea. En esta oportunidad vamos a escuchar la opinión de las representantes de la primera infancia, de jardines infantiles, tanto de BTF como de Junji. Ya vemos en pantalla a Clarisa Seco, presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile. No sé si está solo la presidenta o también Karen Díaz. Senador. ¿Va a permitir que el Ejecutivo responda o usted asumió la respuesta? Porque yo hice una consulta por su intermedio al Ejecutivo. Entonces, no tengo ninguna dificultad, pero me parece que es tan obvia la respuesta de... Pero yo preferiría escucharla por parte del Ejecutivo, ¿no? Si no, inoportuna, si no... No tengo dificultad, era solo porque ya lleva tanto rato esperando la representante, por favor. Muchas gracias, Presidenta. En general, el análisis de la IPREFA también eventualmente determinar cuál es el curso de acción del Ejecutivo. No obstante aquello, el hecho de que haya estado en tabla y tenga urgencia y en el fondo haya participación del Ejecutivo es que el Ejecutivo ha estado patrocinando este proyecto durante los trámites que señala la senadora desde que el gobierno del presidente Boric asumió, ¿no? Pero en el fondo hay que hacer esos ajustes porque en el fondo es necesario ver cuál es el curso de acción y eventualmente las vías de acuerdo. Muchas gracias. De todas maneras sería un gran descubrimiento que después de 2 tramitaciones viéramos que ahora tiene irroga gastos, pero bueno, está bien. Siempre hay tiempo para descubrir cosas nuevas. Quiero darle también la bienvenida a la Confederación del Movimiento BTF, a Marcela Zuleta, que también la vemos ya conectada ahí por Zoom. Ahí vemos a Karen Díaz, a la secretaria de la Confederación Nacional de BTF, y nos vemos aún a Silvia Silva, de la Asociación de Funcionarias de AJUNJI. ¿De APRO nos invitaron a nada? Ya. Entonces, queremos dejar de inmediato con la palabra a la Confederación Nacional de Jardines vía transferencia de fondos. Clarisa, tiene usted la palabra por hasta 10 minutos, que es un tiempo que controla la Secretaría. Bienvenida. Senadora, muchas gracias por la invitación y a través suyo un saludo para todas y todos. Me gustaría si me pueden compartir pantalla, por favor. Ya está habilitada. Hola, Ya está habilitada. ¿Está habilitada? Sí, de aquí de hecho vemos.
vemos la señal. Y ahí ya se está comenzando a compartir. Bien ordenado su escritorio. ¿No bien ordenado el escritorio? ¿El mío? Sí. ¿El mío? Así de aplicada soy, senadora. Muy bien, muy bien. Siempre me fijo en eso. Bueno, sin más preámbulo, ya con respecto a este proyecto de ley, la Confederación Nacional BTF Chile tiene como varias cosas que acotar y decir respecto al tema. ¿Ya? Primero contarles que somos una organización que representa a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, cuyo universo de trabajadores es más de 22.000 funcionarios a nivel país. Este proyecto de ley, en los diferentes sectores de trabajadores de la educación, nos generamos muchas expectativas con este proyecto de ley. Creíamos que iba a recoger al menos alguna de nuestras urgencias de financiamiento, de funcionamiento, de necesidades sectoriales y de las y los trabajadores, obviamente. Pero acá, tanto el Mineduc como el Parlamento deben hacerse cargo finalmente y considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Y o responder nuestras solicitudes que apunten a una real calidad de educación y dignidad para todas y todos los que hacemos que funcione el sistema educacional en Chile, ¿ya? Que últimamente ha estado, la verdad que no últimamente, sino que ha estado muy precario y cada vez va de mal en peor esta situación. Con respecto a los servicios locales de educación pública, ¿ya? El traspaso del servicio de educación, ¿ya? Por un lado, ya nosotros valoramos la iniciativa de suspender los servicios locales de educación, ¿ya? Pero esta suspensión debe ir apuntada a mejorar todas aquellas falencias que tiene el sistema de educacional en estos momentos, ¿ya? Porque sabemos que son muchas falencias los servicios locales de educación, ¿ya? Y en el sector BTF, algunos aspectos a considerar para poder mejorar la calidad, ¿ya? De los jardines infantiles, ¿ya? Una de las cosas fundamentales es el financiamiento basal, ¿ya? Como ustedes bien lo saben, ¿ya? El sector BTF recibe un voucher por asistencia promedio, ¿ya? Recurso que no es suficiente en los jardines infantiles, por lo tanto se tiene que mejorar, ¿ya? Y avanzar en este financiamiento basal para los jardines infantiles, ¿ya? Y con respecto, también tenemos en lo que es el coeficiente técnico. En los jardines infantiles ya que están siendo traspasados a los servicios locales y que ya fueron traspasados a los servicios locales de educación pública, se ha bajado el coeficiente técnico, porque la normativa vigente, ¿cuál es hoy? Es el coeficiente técnico, el decreto 241. ¿Ya? Y ese decreto viene a disminuir personal técnico. Si bien es cierto, aumenta, digamos, una educadora por aula, pero disminuye el personal técnico. Entonces, si en un nivel medio menor, a modo de ejemplo, tenemos 32 niños en sala, ¿ya? Con 2 técnicos y una educadora, una de esas 3 personas ya no va a trabajar ese día, tiene administrativo, se enfermó, etc. 2 personas no pueden, con un nivel medio, atender a toda esa cantidad de niños que tenemos. Niños que usan pañales, que no controlan todavía esfínter, y peor aún, ¿ya? Tenemos muchos niños con necesidades educativas totales y parciales. Entonces, son muchas las situaciones y las cosas que se deben mejorar, ¿ya? A raíz de esta suspensión de los servicios locales. Entonces, estos niños con necesidades educativas, ¿ya? Totales y parciales, la verdad que yo voy a ser súper honesta, estimados senadores, con respecto a esto, porque se han vulnerado los derechos de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales. Porque desde la ley de inclusión, ¿ya? Hemos sido prácticamente obligadas, ya con mucho agrado, la verdad, obligada entre comillas, se han recibido a los niños con todo el cariño que ellos se merecen, pero lamentablemente en los jardines infantiles hemos vulnerado sus derechos. ¿Por qué razón? Porque no hay un personal idóneo, no hay un personal calificado para atender a estos niños con necesidades educativas especiales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Ya? Solamente tenemos a los niños para cuidarlos, para tenerlos buen resguardo, y nada más, ¿ya? No se les está entregando una educación que ellos realmente necesitan, ya a lo mejor necesitan kinesiólogos, necesitan otro tipo de terapia, necesitan otro tipo de estímulos, ya que no se les está entregando a los jardines infantiles. Entonces es necesario que eso también se mejore, ¿ya? La reparación y mantención de los jardines infantiles BTF es fundamental para entregar una mejor calidad, ¿ya? Hoy, con lo que es el reconocimiento oficial, ¿ya?
Cuando ingresó este gobierno de turno teníamos solo el 11% de jardines BTF con el reconocimiento oficial. Ya, hoy en la actualidad ya hemos aumentado al 20%, pero eso todavía sigue siendo insuficiente, ¿ya? Puesto que somos más de 1.700 jardines a nivel país, ¿ya? De más de 1.700 jardines, solo el 20% con reconocimiento oficial, la verdad que es lamentable. ¿Ya? Y necesitamos también, y aprovechar la instancia, ¿ya?, de poner ya en la palestra qué va a pasar con aquellos jardines infantiles que no tienen el reconocimiento oficial y que nunca lo van a poder obtener. Se va a despedir personal, ¿ya? Los niños van a quedar a la deriva, donde encuentren matrícula, bienvenido sea. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya? Cuando los jardines BTF se han construido o se han instalado en lugares estratégicos para poder atender a la población. ¿Sí? Y algo muy importante también, ¿ya?, y que ha ayudado a vulnerar los derechos de nuestros niños y niñas, es el horario de atención, ¿ya? Porque si bien es cierto, ¿ya?, somos una parte educativa, pero también se ha tomado principalmente por una parte asistencial los jardines infantiles, y necesitamos, ¿ya?, que el horario de los niños sea el mismo horario de los colegios, que están en los servicios locales, la verdad que están en los colegios, los municipios, las corporaciones, ¿ya? Solamente el horario que los niños tienen en los colegios es el mismo que deberían tener los niños de los jardines infantiles, y sin extensión horaria. No es posible que los niños, ¿ya?, menores de 4 años, de 0 a 4 años, estén en un jardín infantil de 10 a 12 horas, ¿ya?, sin su familia, con personas extrañas, porque nosotros para ellos somos personas extrañas, no somos su familia, que les entregamos apoyo, amor, cariño, contención, y todo lo que se necesita lo hacemos con agrado y con mucho cariño, pero no somos su familia, y ellos necesitan el apego familiar, ¿ya? Necesitan también esa relación que tienen que tener con la familia. Y con este horario de atención, ¿ya?, donde los niños están asistiendo a los jardines infantiles, es imposible tener el vínculo familiar. Y por otro lado, ¿ya?, esta suspensión de los servicios locales, por otro lado, ¿ya?, la suspensión de los servicios vulnera, ¿ya?, a los trabajadores con relación al estatuto de los asistentes de educación, que es necesario y urgente, ¿ya?, sea desvinculado de la ley de la nueva educación pública. ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque tanto la ley de educación como la ley de estatuto, ¿ya?, ambas leyes fueron aprobadas en este Parlamento con un informe de presupuesto. Por tanto, no debería de ser un problema su desvinculación, ¿ya?, y que se aplique desde ahora. ¿Ya? Acá también se vulneran los derechos de nuestros trabajadores, asistentes de la educación, y que por años, ¿ya?, llevan esperando también mejorar una remuneración, mejorar su condición económica, ¿ya? Sin embargo, por un lado, claro, vamos a suspender y es positivo para poder mejorar todas aquellas falencias que tiene el sistema, pero por otro lado también vamos a vulnerar a los trabajadores. Entonces, ¿ya?, lo que nosotros estamos pidiendo como Confederación es que se desvincule el Estatuto de los Asistentes de la Educación con la ley de la nueva educación pública y sea este estatuto aplicado desde ahora ya a los trabajadores, ¿ya? Puesto que esta ley de nueva educación pública, claro, viene con recursos, pero recursos solo para poder implementar lo que es la administración central del servicio local, no así para los colegios, ¿ya? Por lo tanto, los colegios siguen funcionando con el mismo recurso con el que estaban en los municipios o en las corporaciones. Por lo tanto, no encontramos ya que la lógica de que siga anclado a una ley de nueva educación pública el estatuto de los asistentes. Por otro lado, tenemos el plan de retiro, ¿ya?, que también lo habla esta ley miscelánea, para las trabajadoras y trabajadores, ¿ya? Nosotros como trabajadores BTF, ¿ya?, y aquí también voy a ser súper clara, a lo mejor la claridad a lo mejor molesta a alguno, pero es lamentable, ¿ya? Pero acá le guste a quien le guste, ¿ya?, nosotros pedimos, no queremos estar dentro de, como Confederación lo solicitamos cuando se legislaron estos proyectos. No queremos estar dentro de porque no nos entregaba ninguna garantía, porque no teníamos beneficio, era lo que nosotros estábamos viendo. Pues bien, nosotros estamos dentro de estos cuerpos legales, somos parte de ellos, por lo tanto, a quien le guste o a quien no le guste, ya nosotros somos parte de. Y con respecto a lo que es el incentivo al retiro, ya nosotros solicitamos que quede claro, ya en este proyecto de ley, que las y los trabajadores de los jardines infantiles BTF somos parte de la ley incentivo al retiro, ¿ya? En este país, solo 3 funcionarias BTF en el país han podido postular a este incentivo y ha sido a través de dictámenes de Contraloría. Entonces, si Contraloría ya dijo, ¿ya?,
interpretó la ley, ¿ya? Y dijo, si les corresponde, entonces nosotros tiene que quedar explícito en la ley, ¿ya? El sector BTF, vía transferencia de fondos, ¿ya? También muchos trabajadores ya con 50 años, con esto voy terminando, con 50 años ya tienen muchos problemas de salud, ¿ya? Por lo tanto, nosotros consideramos que se le debe dar prioridad a esos trabajadores y también a aquellos trabajadores, y en ese mismo orden correlativo, a los que tienen mayor año, digamos, más años de edad, ¿ya? Es necesario también aumentar los cupos para el incentivo al retiro. Son muchos los trabajadores que hoy son mayores de 60 años, muchos, ¿ya? Y le estamos quitando también la posibilidad a todos aquellos jóvenes nuevos que están egresados de universidades, de institutos, ¿ya? Con conocimientos técnicos y profesionales, le estamos quitando la oportunidad de también insertarse en este mundo educacional, ¿ya? Y que dicho sea de paso, es un mundo maravilloso cuando uno lo sabe hacer, ¿ya? Entonces, el gobierno debe entregar también, además, los recursos económicos en la forma oportuna para los trabajadores, ¿ya? Y no esperar tanto tiempo de que esto finalmente llegue a manos del trabajador y se pueda ir a descansar. La carrera docente, ¿ya? Este es un problema grave que tenemos con la carrera docente, ¿ya? Porque las educadoras, cuando se estaba legislando la ley de carrera docente, dijeron, ¿y qué va a pasar con las educadoras de párvulo? No importa, pongámoslas aquí nomás, ¿ya? Pero nadie se dedicó a ver las particularidades que tiene el sector de educación inicial con respecto a lo que es la carrera docente. Entonces, nosotros, la verdad que se valora la suspensión, ¿ya? Voluntaria de la carrera docente, pero junto con esta suspensión voluntaria también debe ir, ¿ya? Digamos, las mejoras, ¿m? Que deben tener, las mejoras y las soluciones para todos los problemas que han tenido nuestras educadoras de párvulo, como por ejemplo, horas lectivas y no lectivas, la educación de jardines infantiles, las educadoras de los jardines infantiles, adecuar el sistema de educación inicial desde la sala cuna, porque hoy el instrumento que se está utilizando no es para las trabajadoras que están en los jardines infantiles, es para los trabajadores que están en los colegios, ya con los niveles de transición. También debe haber los planes de inducción para educadoras que ingresan a carrera docente, las mentorías para las educadoras, carrera docente para las directoras de los jardines infantiles, ¿ya? Además, esta carrera docente es poco atractiva para las educadoras, ya que pierden remuneraciones al incluir la asignación de homologación como parte de un sueldo base. Si la homologación es una asignación, no es el sueldo base establecido con el sostenedor. Entonces, son muchos los problemas, son muchas las falencias en carrera docente y nosotros queremos que finalmente esto se le pueda dar solución a nuestras educadoras, porque no es posible, ¿ya?, que las educadoras que están en carrera docente y que aparte de eso se van a evaluar, ¿ya?, tengan largas y extensas jornadas de trabajo para poder realizar el portafolio, la prueba, la clase grabada. ¿No creen que es mucho? La verdad que es mucho, porque los trabajadores ya tienen el conocimiento pedagógico y profesional para poder ejercer. Entonces es demasiado la exigencia y eso también ha aumentado el alto nivel de licencias médicas y el ausentismo laboral que tenemos en los jardines infantiles. Y acá tenemos otro problema. Claro, el proyecto habla de la subvención ya del Estado con respecto a lo previsional, ¿cierto? Pues yo acá les voy a hablar de otro problema que tenemos, ¿ya? Porque afortunadamente creo que son muy pocas las comunas que tenemos, las comunas, digamos, de los jardines BTF que tenemos problemas previsionales. Creo que son muy pocas las comunas, ¿ya? Aquí el gran problema de la subvención por asistencia promedio para los jardines infantiles es el voucher, ¿ya? Es el voucher, porque los niños no están obligados a asistir al jardín infantil. Por lo tanto, si el niño asiste, tú tienes el recurso. Si el niño no asiste, no se te paga. Así de simple, no se recibe el recurso, ¿ya? Y cuando los niños en el periodo invernal, donde más se enferman, es donde más precaria es el recurso económico que llega a los jardines infantiles. Entonces, acá debemos tener finalmente un solo sistema de financiamiento en la educación inicial. ¿Por qué razón? Fungi tiene un financiamiento basal con un monto, Integra tiene financiamiento basal con otro monto, y BTF tiene asistencia promedio con un monto muy inferior, ¿ya? Y somos los que más jardines y niños atendemos en el país, ¿ya? Y a esto también, ya a esto se le suma, y esto es muy importante, y la verdad que es bastante delicado y grave, nosotros como dirigentes lo vemos de esa forma,
A esto se le suma la mala administración de los recursos por parte de algunos sostenedores de los jardines infantiles. Han devuelto, señores senadores, los sostenedores han devuelto a las arcas del Estado solo en el año 2021, más de 7.000 millones de pesos de esta misma subvención precaria que recibimos. Entonces, nosotros qué queremos y solicitamos finalmente? Solicitamos aquí a la Comisión de Educación de la Cámara del Senado una fiscalización a todos los sostenedores de los jardines infantiles y BTF del país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están invirtiendo los recursos y por qué hay tanta precariedad en los jardines infantiles? Acá tenemos una información fidedigna que la hemos sacado desde Junji, ¿ya? Donde ustedes pueden observar, por ejemplo, en la región, ¿ya?, de Tarapacá, solo en la región de Tarapacá, se devolvieron alrededor de 79 millones de pesos. 79 millones de pesos. ¿Por qué devolvieron ese dinero? ¿Por qué no se invirtió? ¿Ya? Si todos los problemas que tenemos hoy en los jardines. Entonces nosotros necesitamos finalmente que esto se fiscalice. No puede seguir pasando esto. Solo en el año 2021 se devolvieron más de 7.000 millones de pesos. ¿Y quiénes sufrimos las consecuencias? Principalmente, señores senadores, las sufren nuestros niños y niñas que atendemos los jardines infantiles. Ellos sufren las consecuencias. Porque nosotros, más que más, los trabajadores tenemos nuestro dinero, nos pagan todos los meses, ¿ya? Aunque no sea un sueldo exorbitante, ya es muy miserable además lo que ganamos los jardines infantiles, pero nuestros niños y niñas son los que se ven menoscabados, ya, con esta ya mala administración de los recursos económicos en los jardines infantiles. Y por último, y con esto termino, ya, solicitamos al Parlamento que el contenido de esta presentación sea convertido en indicaciones para este proyecto de ley, ¿ya? Y todo aquello que sea inadmisible pueda ir en un artículo transitorio para que el Ejecutivo se comprometa a dar soluciones al más corto plazo posible. Tiene que haber un compromiso para poder ir mejorando esto, porque no lo hemos pedido de hoy, lo estamos pidiendo desde la implementación. Eso sería. Muchas gracias, Presidenta. No, muchísimas gracias, Clarisa. Además, todos los integrantes de la comisión tenemos también la presentación que usted ha compartido en el día de hoy. Quiero a continuación ofrecerle la palabra a Marcela Zuleta, de la Confederación Movimiento BTF. Sí. Me gustaría, senadora, saber cómo salgo de aquí. Qué bonito, ¿no? Ya, Ay, ya, sí, listo, gracias. perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias, Clarisa. Muy bien. Marcela. Y ahí vemos también a Silvia Silva, la presidenta de AJUNJI. Ya. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los presentes, a los senadores que están dentro de la comisión y a mis compañeras dirigentes que están presentes. ¿Está la presentación por ahí para compartirla? No se me escucha, parece. No, sí, se escucha perfectamente, Marcelo. ¿No la tienes tú ahí ya. para compartir pantalla? Si no, tendríamos que compartir nosotros pantalla. Sí, compartan ustedes, por favor, porque no la tengo acá en la tabla. Muchas gracias, Carol. Ahí. Ya. Ahí está. Bueno, como bien me presentó la senadora Proboste, soy Marcela Zuleta, directora de la Confederación Nacional Movimiento BTF, y quisimos estar el día de hoy para entregar nuestro análisis y propuestas a esta ley miscelánea que, como bien dijo Clarisa recién, es una ley que viene a modificar y a entregar beneficios que las trabajadoras de los jardines infantiles tenemos al debe, digamos, con respecto a varios puntos, y nos gustaría compartir con ustedes la visión que tenemos frente a esta propuesta de ley. Bueno, como primer punto, con respecto a la postergación del traspaso de los servicios locales 2023,
Esto tiene relación, lo han mencionado otros dirigentes en las exposiciones anteriores, con respecto a la asignación de experiencia o bienio y otros beneficios que otorga el traspaso y que va de la mano con la ley de los asistentes de la educación, la 21.109. Este bienio, como bueno, ya lo han repetido otras dirigentes, lamentablemente queda suspendido el pago si es que se hace la suspensión del traspaso. Y por lo tanto nosotros solicitamos que esta postergación no afecte el pago de este bienio, considerando que somos también asistentes de la educación y que según esta ley, aparte del pago de los bienios, también se suspenden otros beneficios, que son el encasillamiento con las remuneraciones del sector público, que ahí hicimos un cuadrito, que no son los sueldos base que tenemos nosotras como trabajadoras BTF, son mucho más inferiores, y por lo tanto las trabajadoras al momento del traspaso se homologan a estas remuneraciones, que es un beneficio remuneracional importante para nosotras. Está también suspendido el derecho a tutela laboral y también al bienestar. Los servicios locales que debieran ser traspasados al 2023 son 6, ¿cierto? Y reúnen 38 comunas, de las cuales la mayoría de ellas tiene jardines BTF y por lo tanto afecta a nuestro sector. ¿Avanzamos? Otro punto es con respecto a la suspensión de la evaluación docente. Nuestra organización ha consultado sus bases con respecto a este punto y creemos que estamos de acuerdo con la suspensión voluntaria de esta evaluación, ya que existen problemáticas por el efecto de la pandemia, ¿ya? Ustedes saben que nosotros atendemos niños de 3 meses a 4 años y por lo tanto estos niños están en constante periodo de adaptación luego de haber pasado por esta situación de pandemia, y eso afecta la rutina del jardín y sala cuna, por lo tanto también afecta la intermitencia de la asistencia de los párvulos y de los lactantes, y así el trabajo que pueda realizar de manera coordinada y planificada una funcionaria o educadora de un jardín infantil. Las inasistencias prolongadas también por motivos de salud o aprehensión de las familias de los niños y niñas que asisten, porque no es menor que la preocupación por esta pandemia ha afectado de manera psicosocial a la familia y hace que los niños asistan, pero también que no sea constante su asistencia. Nos encontramos también con niños y niñas con características de mayor dependencia emocional, ya con falta de estimulación en el área de la autonomía. Por lo tanto, hay muchos niños con pañales en edad en que en otros tiempos los niños venían ya con su control de esfínter, pero con el tema de la pandemia tenemos niños, o sea, como que el nivel medio finalmente durante este tiempo ha pasado a ser como la sala cuna. Y todo esto resulta por el encierro prolongado y la falta de estimulación frente a ese aprendizaje. ¿Avanzamos? Por otro lado, existe una clara desmotivación también a las educadoras, ya que las evaluaciones no son pertinentes al nivel educativo que nosotros trabajamos. O sea, está más bien enfocado a pre-kinder y kinder, pero no así a la cuna y niveles medios. La asignación por el Sistema de Desarrollo Profesional Docente tampoco refleja beneficios económicos. En un principio, todas las trabajadoras que ingresan a acceso o a inicial, sus remuneraciones se mantienen tal cual como están antes del ingreso a la carrera docente y recién vienen a ver beneficios económicos cuando están en avanzado o en experto, cosa que no se logra en un principio, aun cuando la funcionaria tenga buen desempeño dentro de la evaluación. A las funcionarias durante los primeros tramos de la evaluación, por el contrario, se les realizan descuentos en algunos casos. Por ejemplo, por el bono de alumno prioritario. Si es que se modifica la cantidad de alumnos prioritarios, les baja la remuneración a las funcionarias.
y no percibe ese beneficio. Por ley de reajuste del 2019, en el artículo 40, la asignación de la ley 20.905 sí sirve de cálculo para este sistema de desarrollo profesional docente, lo que provoca una injusticia en nuestro sector porque Fungi Integra, que también ingresan a la carrera docente, no se les descuenta ninguna asignación para el cálculo de su asignación de carrera docente. No existen horas no lectivas, y eso es un punto muy importante que queremos modificar, porque ¿en qué momento una educadora de párvulo puede hacer un trabajo planificado bien y ejecutarlo como corresponde si no tienen los tiempos para poder preparar sus clases y su portafolio y también su prueba de conocimiento específico? Está también el problema del no pago del bono de reconocimiento profesional a las educadoras que, siendo que tienen título de educadoras de párvulo, pero que sus instituciones de educación superior no contaban con la cantidad de semestres o la cantidad de horas suficientes que exige la carrera docente para el pago de este bono. Ya hay universidades que sus carreras duran 7 semestres o que no cumplen las 3.200 horas que exige el pago de esta asignación. Existen problemas con las licencias médicas del personal, faltan los reemplazos para esta funcionaria, y también como nosotras trabajamos con un personal técnico que nos apoya y con el nivel de estrés que existe hoy en día post pandemia y la inexistencia de las trabajadoras, eso afecta también el momento de una buena evaluación docente. El personal y los párvulos también se encuentran en condiciones de infraestructura inadecuadas. ¿Ya? Las funcionarias están con teletrabajo, algunas por estar sus jardines con modificaciones en su infraestructura, por el reconocimiento, para poder obtener el reconocimiento oficial. Por lo tanto, no atienden a los párvulos de manera presencial y es así que no pueden realizar la clase grabada, que es parte de la evaluación docente. Avancemos. Por otro lado, está el incentivo al retiro para las trabajadoras asistentes de la educación BTF. Dentro del proyecto de ley, sabemos que somos asistentes de la educación, pero lamentablemente nuestros sostenedores, que son muchos a nivel país, aún no toman conciencia de esto. Entonces, mientras no se menciona de manera literal dentro de la ley a las trabajadoras BTF, nuestros sostenedores no nos van a considerar dentro del incentivo al retiro. Es por eso que se hace necesario mencionarlas de manera literal en la ley, y porque sí, es cierto que hemos conseguido este beneficio, pero solo a través de dictámenes de Contraloría, y menciono ahí el número del dictamen, que es el 7954N del 2018. Después, requerimos mencionar que quienes perciben este beneficio son todas las trabajadoras asistentes de la educación, pero también no queda claro qué pasa con las educadoras de párvulo que son asistentes de la educación mientras no ingresan a la carrera docente. Consideramos que este tipo de educadoras son asistentes de la educación, profesionales asistentes de la educación, pero hay empleadores que no las reconocen como tales. Avancemos. El incentivo al retiro para educadoras de párvulo, que sí están en carrera docente. En este punto queremos hacer énfasis porque las educadoras de párvulo de los jardines infantiles, lamentablemente no estamos en ningún estatuto. Por lo tanto, no somos docentes ni somos asistentes de la educación, entre comillas, cuando estamos en carrera docente. Antes de la carrera docente, antes del 2020, se nos considera asistente de la educación, pero posterior a la fecha, lamentablemente quedamos en el aire y no estamos dentro de ningún estatuto, y por lo tanto no se nos considera dentro de este bono incentivo al retiro en ninguna ley. Entonces solicitamos que se regularice esto y que se vea la posibilidad de acogerse a este bono
a través de la ley de incentivo al retiro de los docentes. ¿Otras propuestas del sector BTF a la ley miscelánea? Estamos en el tiempo, Marcela. Así Sí, que vamos. me queda esta presentación más. En primer lugar, aumentar el receso invernal de las trabajadoras BTF. Tenemos por ley propia, la 20.994, una semana en el mes de julio. Lo que solicitamos es aumentar esa cantidad de días, haciendo un sistema de turno que lo menciono ahí. Semana 1, un primer grupo, donde está el 50% del personal, luego la segunda semana, que es la que otorga la ley 20.994, y posteriormente la tercera semana, donde estaría la otra mitad, el segundo grupo con la otra mitad del personal restante. Es importante mencionar que en el periodo de julio, la transferencia de los recursos se hace de manera completa, por lo tanto esto no genera gastos para el Estado, sino que más bien viene a entregar un beneficio que resuelve tanto el descanso de las trabajadoras como también el descanso de los párvulos, porque los niños de edad escolar sí tienen sus 2 semanas de vacaciones, y hace también que la familia se les pueda coartar la posibilidad de poder hacer el descanso como corresponde con la familia completa. Por otro lado, otra propuesta que tenemos presente para ustedes es que la transferencia de los recursos del mes de enero sea completa, igual que la del mes de julio. ¿Por qué proponemos esto? Es porque lamentablemente, así como en el mes de julio están las vacaciones de invierno de los escolares, en el mes de enero y febrero también están de vacaciones los niños, y entonces pasa que lamentablemente nuestros niños sí tienen que asistir al jardín infantil, siendo que sus hermanos mayores están de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia termina decidiendo enviar los niños solamente hasta diciembre, y nuestra asistencia baja de manera importante. Y como bien comentaba Clarisa en su exposición, nosotros funcionamos con un sistema de transferencia por asistencia. Entonces, en el mes de enero no tenemos la asistencia suficiente para poder cubrir con todos los gastos de administración de los jardines, y esto nos afecta a las transferencias de los meses siguientes. Sabemos que hay propuestas acá que necesitan la voluntad del Ejecutivo, pero creemos que esto pasa a ser una necesidad importante y urgente. Tenemos un valor párvulo que puse ahí dentro de la presentación, una comparación del valor párvulo Junji, Integra y BTF. Estos dos valores de Junji y de Integra son valores que conseguimos de la última información que tenemos a la mano. Junji tiene un valor párvulo a nivel medio de 288.535 pesos, y el valor de Integra para niños de nivel medio igual son 255.643. Nosotras a la fecha, porque ese valor sí lo tenemos actualizado, el valor párvulo de nivel medio es de 130.408 pesos. O sea, estamos atendiendo los mismos niños, estamos realizando el mismo trabajo y estamos discriminando a nuestros mismos niños. Entonces, solicitamos un aumento del valor párvulo. Sabemos que el presupuesto de este año no permitiría a lo mejor realizarlo de manera automática, pero sí entendemos que a lo mejor en la ley de presupuesto para el próximo año podemos ver esto, con la voluntad también de ustedes como parlamentarios de apoyarnos en esto, porque de verdad esta discriminación no puede continuar así. O sea, somos todos parte de la misma educación inicial, y los niños no tienen por qué hacer diferencia entre un niño y otro para entregar una educación de calidad. Y por último,
solicitamos suspender la implementación del decreto 241, que es el que norma el coeficiente técnico, y también la capacidad de atención de los jardines infantiles, hasta que se homologue el financiamiento en la educación inicial, que es uno de las propuestas que tiene el programa de gobierno del presidente Boric, y por lo tanto solicitamos que este decreto se suspenda, porque viene a mermar la cantidad de trabajadoras por niños. Tenemos en el nivel medio menor, hoy en día atendiendo a una técnico para 12 lactantes. Y este coeficiente técnico de este decreto aumenta de 12 a 14. También aumenta el coeficiente técnico en sala cuna de 6 a 7 lactantes por técnico. Y disminuye la cantidad de párvulos por sala, que consideramos que es una excelente decisión, pero la diferencia entre los niños que atendemos hoy, por ejemplo en el nivel medio, que son 32, a 28, que baja con este decreto, esos 4 niños de diferencia lamentablemente son 4 niños que no se nos va a transferir los recursos. Por lo tanto, también tenemos problemas en que se nos transfieran menos recursos, ya que de por sí ya contamos con menos recursos que las otras instituciones de educación inicial, y nos viene a perjudicar esto de tener menos niños por menor transferencia. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias por recibirnos, y esperamos poder continuar compartiendo con ustedes este proyecto de ley, y que se nos escuchen nuestras propuestas también y sean parte de lo que se resuelva de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcela Zuleta de la Confederación Movimiento BTF por sus comentarios y reflexiones a este proyecto de ley, y quiero ofrecer la palabra de inmediato a la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Junji, a la señora Silvia Silva. Muchas gracias, honorable senadora presidenta. Por su intermedio también saludar a los honorables senadores de la Comisión de Educación, y muy especialmente a mis compañeras dirigentes del sector de educación inicial, compañeras de los BTF. Presidenta, junto con agradecer la invitación, nosotros como Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNJI, hemos venido a exponer 2 problemáticas en donde queremos solicitar el apoyo de los honorables parlamentarios de la Comisión de Educación. Si me permite poder presentar. Está compartiendo ¿Sí? pantalla. Gracias, presidenta. La primera, que tiene relación con la problemática de... en realidad no es una problemática. Todavía no se vea, pero está habilitada para compartir la presentación, pero todavía no. Presidenta, disculpe, pensé que lo iban a compartir, yo envié. Sí, lo podemos hacer desde acá también. ¿Lo prefieren hacer desde acá? Sí, por favor. Ahí gracias. Está... Muchas gracias. Ahí ya está. Ya, muchas gracias, presidenta. Ya, la primera tiene relación con poder otorgar un reconocimiento a aquellas funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con más de 20 años de servicio. La problemática dice relación que, como es de conocimiento, los trabajadores los trabajos calificados como trabajos pesados. Efectivamente, la educación y el cuidado de los niños y las niñas conlleva que provocando una serie de lesiones y o enfermedades de carácter profesional. El decreto de ley 3500 del año 1980 señala: para los efectos de lo dispuesto en los artículos, se entenderá que constituyen trabajos pesados aquello o psíquico en la mayoría de quienes lo realizan, provocando un envejecimiento precoz,
aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral. Por otra parte, los efectos de la pandemia, tal cual lo han señalado las compañeras que me antecedieron del COVID-19, se han hecho sentir en general en la población y más aún en las trabajadoras y trabajadores y programas de educación para ciencias médicas, particularmente en nuestro servicio. Nuestra propuesta dice relación con establecer en una de las glosas del personal de la Ley de Presupuestos de la JUNGI la siguiente y programas educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con 20 o más años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuo o discontinuos, un descanso especial consistente en un permiso especial remunerado de 5 días hábiles que se podrán utilizar en cualquier época del año. Dicho permiso no podrá ser fraccionado y deberá ser utilizado dentro del año del presupuesto. La segunda propuesta dice relación con la ley ordinaria miscelánea. Otórguese a los funcionarios de planta y contrata con desempeño en los establecimientos educacionales y programas educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con 20 o más años de servicios continuos o discontinuos, un descanso especial consistente en un permiso especial remunerado de 5 días hábiles que se podrán utilizar en cualquier época del año. Dicho permiso no podrá ser fraccionado. Presidenta, si me permite, aquí hoy día nosotros, las trabajadoras de la JUNGI, han dado muestra de haber estado en la primera línea en el tiempo muy duro de la pandemia. Fuimos las primeras en retornar a la atención directa con los párvulos. A pesar de no haber tenido las condiciones, hoy día el alto nivel de estrés, de agotamiento físico y psicológico que tienen las trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o de la educación inicial transversalmente hablando. Comparto plenamente muchas de los planteamientos de las compañeras de los BTF que me antecedieron. La realidad es compartida también por las trabajadoras de la JUNGI. Hoy día tenemos un alto nivel de licencias médicas que no son cubiertas por lo demás. Hemos tenido bastantes dificultades en el servicio con ello y nosotros creemos que esto es un muy buen momento para reconocer principalmente a aquellas trabajadoras que llevan más de 20, 25, 30 años de servicio, que están a puertas también muchas de acogerse a la ley de incentivo al retiro, que se les pueda otorgar este reconocimiento por su larga trayectoria y sus tantos años de trabajo. La segunda, presidenta, si me permite, dice relación con la problemática que tienen las trabajadoras de la JUNGI para poder realizar sus prácticas profesionales al interior del servicio. La problemática es que de manera permanente hemos planteado como gremio de los trabajadores a JUNGI una dificultad por parte del personal que desarrolla funciones de técnico en educación parvularia de realizar su práctica profesional en los establecimientos educacionales de JUNGI. Se hace presente que el personal técnico, con la finalidad de mejorar sus remuneraciones o bien ingresar al sistema de desarrollo profesional docente y también por un progreso personal, han optado por seguir estudiando para la obtención del título profesional de educadoras de párvulos. Dicho esfuerzo, no obstante, se ve dificultado al momento de realizar la práctica, ya que deben utilizar su feriado legal o bien un permiso sin goce de remuneraciones. Lo anterior no se condice con la valoración positiva que debiese tener por parte de la institución para aquellos funcionarios que por una iniciativa personal han proseguido sus estudios demostrando claramente su espíritu de superación. La propuesta de solución es poder establecer en una de las glosas del personal de la Ley de Presupuestos de la JUNGI la siguiente norma, que se pueda autorizar para que el personal de planta y contrata que presten funciones en los establecimientos educacionales y programas educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles puedan desarrollar su práctica profesional para la obtención del título profesional de educadoras de párvulos o similar en el establecimiento o programa en que presten funciones, a través de un permiso especial remunerado, debiendo compensar las horas para que no haya podido trabajar por causa de las horas de práctica realizadas. Esto lo proponemos en un reglamento dictado por la vicepresidenta ejecutiva que pueda determinar la forma y condiciones en que se debe realizar dicha práctica profesional, la compensación y todas aquellas necesarias para su implementación.
Quisiéramos hacer algunos comentarios que se debe tener en consideración que la realización de una práctica profesional por parte de una funcionaria contratada como técnico en educación parvularia puede traer aparejado consigo en los hechos una modificación del coeficiente del personal. En relación a lo anterior, en la actualidad la glosa presupuestaria 03 de la Ley del Presupuesto de Junji del año 2022 permite contratar personal de reemplazo en aquellos casos en que por cualquier razón funcionarios de planta o contrata que se desempeñen en la Junta Nacional de Jardines Infantiles se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a 7 días, situación que podría ser el caso. Y el dictamen, en el fondo, que prohíbe hacer las prácticas, el número 63039 del 2021, que emitió la Contraloría General de la República durante la jornada laboral, advierte, refiere precisamente a la JUNJI de la norma orgánica constitucional del artículo 64, número 4 de la ley 18.575, que impide ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos de organismo en beneficio propio o para fines ajenos a la institución. Nosotros entendemos que con la obligación del funcionario de compensar las horas no trabajadas, no se vulnera la norma que refiere al uso indebido de recursos públicos, ya que necesariamente el personal deberá devolver dichas horas, como por ejemplo durante la jornada extendida, y en este sentido la propuesta normativa sigue la lógica de los artículos 87 y 88 del Estatuto Administrativo que nos rige para aquellos funcionarios que deben prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. Presidenta, esas son las dos iniciativas que hemos venido a presentar. Y más allá de eso, Presidenta, yo quisiera 2 minutitos, un poquito para poder hacer referencia a la comisión del Senado, si me lo permite, en una situación que hoy día nos está afectando muchísimo, que tiene relación con la alta carga administrativa que se le está colocando a las educadoras de párvulos y a las técnicos en educación parvularia. Creemos firmemente que hoy día se está perdiendo el foco de lo que es realmente nuestra labor al interior de las comunidades educativas. Nos estamos volviendo netamente en responder todos los requerimientos por parte de la institución, muchas veces teniendo que doblegar los esfuerzos para poder atender de la manera que corresponde a nuestros niños y niñas dentro de las aulas. El alto nivel de requerimientos que hoy día le están colocando principalmente a las directoras encargadas de jardines infantiles, educadoras pedagógicas de aula, está impactando fuertemente en la buena atención que hoy día tenemos que otorgar a los niños y niñas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Tenemos, si me diera 1 minuto, yo no quisiera perder la posibilidad que hoy día tengo de poderla hablar principalmente a los parlamentarios de la Comisión de Educación. Solamente, a modo de ejemplo, honorables senadores, yo les quisiera señalar que en este año estamos respondiendo al PMI, al DIP, al PME, modelo para la subsecretaría, al PME, al IEPA, al PI, al Plan Anual, Reglamento Interno, al PICE, al Comité de Convivencia Escolar, al Comité de Medio Ambiente, Comité de Higiene y Seguridad, Comité de Plan Nacional Lector, Comité de Retorno Seguro, Comité de Plan de Familia y Comunicación, Comité de Diversidad e Inclusión, Comité del Consejo Parvulario, Comité de Crisis, Asistencia y Matrícula, Certificación de Garantía de Calidad y Seguridad, trayectoria. Y en verdad, Presidenta, usted es una parlamentaria que siempre ha estado muy cercana a la labor que nosotros realizamos, que quiere mucho a las instituciones de la educación inicial. Las trabajadoras del mundo de la educación inicial transversalmente ya no pueden más. Súmele a eso hoy día el alto nivel de jardines que están cerrados por la mala gestión. Voy a aprovechar la situación de manifestar la situación grave que está aconteciendo hoy día en la región de Los Lagos. Tenemos alrededor de 11 jardines infantiles cerrados por conservación, porque las empresas quebraron, por mala licitación, por mala gestión administrativa, por mala gestión presupuestaria. En verdad, honorables senadores, creemos que estamos quedando fuera del ojo y de la fiscalización y de la importancia que los honorables parlamentarios le tienen que colocar hoy día en la preocupación que requiere la primera infancia. Los profesionales del mundo de la educación ya no damos más, estamos agotadísimos, hemos vuelto mayoritariamente mujeres hoy día con un alto nivel de estrés y con condiciones que no nos permiten seguir avanzando.
Presidenta, honorables parlamentarios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias a quienes han expuesto en el día de hoy. Quiero ofrecer la palabra de inmediato a los colegas senadores para referirse a las consultas. Yo, la verdad, he quedado bien impactada de las intervenciones y particularmente quisiera hacer algunas consultas a propósito de la última intervención. Cuando la presidenta de Ajunji señala en que hay 11 jardines infantiles que están cerrados, quisiera preguntar, o sea, solo en la región de los lagos, quisiera preguntar dónde están esos niños hoy actualmente, qué es lo que pasa con las funcionarias y funcionarias, pero qué es lo que pasa con los niños en este tiempo, desde cuándo ha ocurrido esta situación. Y mi segunda pregunta, usted enumeró una larga lista a propósito del agobio y de que, lo dijo usted textualmente, estamos cambiando el foco y el sentido de la institución, estamos dedicados más bien a responder a la burocracia administrativa más que atender a los niños. ¿Esto es una situación que ha pasado ahora? Quiero ser bien clara, ¿esto es parte de las definiciones de esta administración? Sí. De esta administración. Sí, presidenta, sí, hoy día hay una recarga enorme. Sí, Qué agobiante. Qué lamentable. Y quisiera después para que nos responda, digamos, respecto a los niños, a propósito de la situación específica de los lagos. Quisiera también preguntarle a Clarisa, que lo planteó en su intervención a propósito del coeficiente técnico. Ella nos señalaba en que en el nivel medio menor, 32 niños en sala, 2 técnicos, una educadora, pero algo que usted planteó en que cuando ocurre el traspaso de los jardines por el servicio local a los jardines vía transferencia de fondo, se hace esta reducción inmediata del coeficiente técnico. Quiero preguntarle si esto es una constante desde el año 2018 que hemos vivido esta situación y no la conocimos, no la habíamos conocido, no se había planteado, o esto también es una situación nueva de esta administración. Eso, por ahora, hay otras consultas, entonces si es que después pueden responder todas juntas. Al senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. Agradecer las exposiciones. Yo quería hacer un par de preguntas en relación cómo vamos a continuar con el proyecto. Me gustaría saber en algún minuto, no tiene por qué ser ahora, pero en algún minuto saber cuántas son las organizaciones que nos falta escuchar, qué cronograma tendríamos y pedirle por su intermedio, presidenta, a la Secretaría si nos pudieran hacer un listado de las distintas demandas que han sido expuestas, de las distintas demandas, sugerencias, inquietudes, como las que hemos escuchado hoy día. De tal manera de que podamos nosotros conversar con el Ejecutivo y ver cuáles de ellas va a poder abordar, porque muchas de ellas requieren mayor gasto público, cuál de ellas va a poder abordar, cuál de ellas va a poder acoger. Yo quiero recordar una, por ejemplo, de los asistentes de la educación, que a mí me parece, pero de elemental justicia, que ellos tienen un sistema de cálculo diferente para el incentivo al retiro. Están con un sistema de cálculo que los retrotrae 4 años para atrás. A mí me parece que ese tipo de cosas debiéramos resolverlo, solucionarlo, porque es profundamente injusto. Bueno, y así como eso deben haber otras cosas, pero yo creo que sería bueno que pudiéramos tener ese ordenamiento para poder en algún minuto sentarnos con el Ejecutivo y conversar las alternativas de solución que puedan existir. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Respecto de cómo vamos a continuar, nosotros teníamos una hoja de ruta inicial de este proyecto de ley, que es la que teníamos al inicio de esta, y lo que contemplaba que en el día de hoy finalizáramos las audiencias, pero tenemos pendiente, el señor secretario tiene la nómina, se la había pedido, de los invitados que hizo el senador Sangüesa y el senador Espinosa, son 4. Tenemos de los asistentes de la educación DAEM, tenemos el presidente de la... Sí, está considerado tenemos el senador presidente García. de la Federación de Funcionarios DAEM y el senador no nos ha mandado todavía el correo,
y tenemos que el senador tenemos- Espinosa propuso a COFUDAEM. Y el senador Sangüesa Con había Fudaem. quedado de... No, el señor Sangüesa nos envió su... entonces tenemos... Sí, porque además a la lista que le mandé se tiene que agregar María Fernanda Valencia, que ella es presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de nivel central del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera Coquimbo, que es Andacoyo. Sí, ahí está... No, sí, aquí... ¿Cuántos quedarían? Tengo entendido yo 4 que podrían ser 5, y el señor Quintana que... Entonces, yo lo que les quería proponer, porque este proyecto tiene el sentido de urgencia respecto de la evaluación docente, y el Colegio de Profesores hizo presente también esta necesidad, la postergación de la evaluación que hicimos en el periodo anterior, se publicó en septiembre de ese año, del 2020. Entonces, debieran ser relativamente concordantes en este plazo. Les quería proponer que el próximo lunes termináramos de escuchar las audiencias. Como no está citada la Comisión de Seguridad, que es el problema que tenemos porque el equipo, el secretario es el mismo, el senador Quintana también forma parte de esa comisión, pero él mismo también, dado que... Es probable que sí. Sí, pero hasta ahora no está citada, entonces... a lo mejor le van a pedir un poco más de tiempo. Pero como no han citado aún y el secretario del mismo, citamos nosotros a las 5:30. Citemos a las 5:30, es que el secretario del mismo. Y citemos de inmediato el lunes a las 17:30 para dejar ya tomada esa hora. 17:30, ¿hasta qué hora? Tenemos que escuchar todas las audiencias que tienen 19. hasta las 19. Bueno. Y si les parece, votamos en general ahí. Y en paralelo, señor secretario, nosotros igual tenemos los requerimientos que han hecho cada una de las organizaciones, la podemos compartir con el Ejecutivo y con... Claro. Para poder... Siempre se mandan. sistematizarlo y entregarlo el lunes a cada uno de Lo que pasa es que siempre nosotros, cuando estamos recibiendo, siempre se mandan a sus mails, están todas... No, pero lo que dice el senador García... un consolidado. Que podemos sistematizar. Podemos sistematizar eso. Nosotros tenemos ya un listado que hemos estado construyendo a partir de cada una de las sesiones y que coinciden mucho porque con varias nos habíamos ya reunido también. Entonces, por ejemplo, hoy día Ajunji planteó 2 temas que son bien concretos y además traía propuestas de solución, que por lo menos a mí el segundo tema que planteó respecto de la posibilidad de hacer las prácticas laborales en las mismas instituciones de toda lógica, acabamos nosotros en este ejercicio legislativo aprobar un proyecto para flexibilizar los requisitos para estudiar pedagogía, entendiendo que tenemos una crisis de profesores, bueno, también tenemos una crisis de educadoras de párvulo, que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo, y no hay ninguna razón para no permitir que aquellas que están en ese proceso de estudiar no puedan hacer sus prácticas ahí, como se hace también en salud. Entonces, bueno... Marcela planteaba el tema del incentivo al retiro para las educadoras, que por lo menos para mí era un tema nuevo, no lo teníamos registrado previamente, pero nosotros estamos en condiciones de hacer ese listado, senador, entre nuestro equipo, el mismo gobierno y la Secretaría, para poder entregárselos el día lunes. Pero yo les pediría que terminamos de escuchar las audiencias comprometidas, votemos en general, de manera de que ahí mismo ya concordemos con ese listado el plazo para presentar indicaciones. ¿Mm? Lo que ocurrió es que, si me permite, sí, lo que pasó es que efectivamente nosotros el lunes hemos destinado a tramitar el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Y respecto a ese proyecto, el senador Sandón planteó la posibilidad de efectuar algún tipo de análisis de la indicación. Análisis de la indicación del Ejecutivo que haya presentado ese proyecto, y este lunes supuestamente vence el plazo y ahí se iba a definir si se abría o no un nuevo plazo de indicaciones. Es probable, como dice el senador Quintana, que no citemos. Lo que pasa es que en seguridad a mí me indican la citación el jueves a última hora. Me señalan cuándo
¿Cuál va a ser la agenda? Tomar la sugerencia del senador de comunicarse con el presidente y decirle que en educación ya hemos citado a las 17:30 para concordar los horarios. Pero claro, si existe algún otro horario para ello. Claro. Y tal vez como la ministra viene también recién llegando, a lo mejor va a pedir un poco más de tiempo también para introducirse bien en los temas. Pero mejor dejémosle la tarea a la Secretaría, agradecemos de todas maneras. Sí. Ajá. Entonces, sí. Eso respecto de la consulta, senador, de cómo seguiríamos. Si tenemos consulta para nuestras invitadas y... ¿Consultas? Silvia, le ofrecemos la palabra respecto de la consulta de qué pasa con los... Me queda claro respecto de la carga de burocracia que es de esta administración. Quiero preguntarle qué pasa con los niños a propósito de estos 11 jardines cerrados. Nosotros viajamos a la región de los lagos y... ¿Algo quieren hacer ahí? ¿No en la biblioteca? Visitamos. ¿Se escucha, Presidenta? ¿Perdón? Sí, se escucha. Sí, la estamos escuchando. Sí, le decía, nosotros viajamos a la región de los lagos y visitamos con las comunidades educativas. Estuvimos en Osorno, estuvimos en Puerto Montt. Tenemos comunidades educativas en donde tenemos a 56 funcionarias, todas en una misma comunidad educativa porque no tienen dónde poder reasignar los jardines infantiles. Nosotros como organización hicimos una presentación por la ley de transparencia para que la institución nos indique dónde están los niños que hoy día no están pudiendo ser atendidos en los jardines infantiles por los cierres y de qué forma han destinado a las trabajadoras por toda la región. La verdad, senadora, es que nosotros todavía no tenemos respuesta formal por parte de la institución respecto de dónde están los niños, pero nosotros creemos que los niños ya no están en el sistema, porque no han podido ser atendidos. Es una cuestión casi de sentido común y eso nos lo manifestaron nuestras mismas colegas educadoras de párvulos muy preocupadas por esos niños que no se han podido atender durante estos 3 meses que los jardines infantiles llevan cerrados. Y es más, que aquellos jardines infantiles, pocos jardines infantiles que hoy día nos quedan en condiciones de atención y que están atendiendo, también presentan problemas de infraestructura, temas con la calefacción, temas con el servicio básico del agua. En realidad hay un tema muy grave, muy crítico en la región respecto al tema de la infraestructura y la atención con los niños. Solo en la región de los lagos. Y los pocos niños que están siendo atendidos en las comunidades educativas que están cerradas están casi en unas cajas de fósforos, por decirle menos. De una dotación de 20 niños, hoy día están atendiendo a 4, 5, 10, pero el espacio es increíblemente doloroso, tengo que decirlo, Presidenta. Y nadie a mí no me lo contaron, lo fuimos a ver en situ. Viajamos a la región y estuvimos en la región visitando las comunidades educativas y nos entrevistamos con las compañeras de trabajo. Creemos firmemente que hay una situación muy delicada, muy grave, que hoy día no podíamos desaprovechar la oportunidad de poder visibilizarla. Bueno, le agradecemos. Si les parece a los miembros de la comisión, invitemos a la vicepresidenta de la Junji para que nos entregue un informe pormenorizado, no solo de lo que está ocurriendo en la región de los lagos, sino también en cada una de las regiones del país en materia de infraestructura. Si les parece, el miércoles tendría que ser, próximo miércoles. Seguiríamos con esto el miércoles igual. Es que vamos a haber votado en el proyecto el lunes, si Dios quiere, y el miércoles vamos a seguir con otros proyectos. Entonces como tema esto. Sí, pero me parece muy delicado. Yo sugiero que oficiemos, porque podríamos ganar un par de días, ¿ya? Y además que venga, encuentro perfecto. Que si nos entrega oficiemos al ministro, porque a mí claro. me parece que oficiemos al ministro, ¿les parece respecto de esta... ¿Al tema de los lagos? ¿O? Sí, a la situación de los lagos y que entregue un panorama general respecto de si eventualmente situaciones como la de los lagos se están repitiendo en otras regiones del país. Lo que nos parece más crítico es que la pregunta respecto de dónde están esos niños tiene que ver, por una parte, con los retrocesos de los procesos,
lo decía la presidenta del movimiento BTF, que ellos lo que han visto es que los niños hoy día tienen niveles de desarrollo mucho más tardíos, que hay niños en los niveles menores que están llegando con pañales, sin control de esfínter. Entonces, hay una preocupación respecto de eso, pero también respecto de el conjunto de prestaciones, entre eso la alimentación. Esto es una situación muy, muy crítica, muy delicada. Entonces creo que amerita el oficio al ministro de Educación para que se pronuncie respecto de esta situación, en particular de los lagos, y que nos indique si es que esto es constitutivo también de una práctica más generalizada en otras regiones del país. ¿Les parece? Muchísimas gracias a todas. Y Clarisa nos quedó también ahí dando vueltas en lo que planteó respecto de necesidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y uno se pregunta por qué en el sistema escolar tenemos programas de integración con equipos multidisciplinarios y en primera infancia no. Y creo que es un punto que le agradecemos a la Confederación haberlo puesto también en esta discusión del proyecto. Muchas. Senadora, disculpe que sí. intervenga. Usted me había hecho una consulta con respecto al coeficiente técnico. Sí. Esta situación que está ocurriendo en los jardines, específicamente en los servicios locales de educación pública, esto viene desde el primer servicio local que se implementó, porque primero estábamos con un decreto 315, ¿ya?, que se trató de arreglar de alguna forma para poder mantenernos los que estamos en municipalidades e incorporaciones todavía, pero no así los que fueron traspasados los servicios locales, que fueron traspasados con el decreto de coeficiente técnico 115, que disminuía aún más el coeficiente técnico. Y ahora, ya los últimos que se fueron traspasados, ya con el decreto 241, que es el que está en vigencia, que si bien es cierto, para las municipalidades y las corporaciones aún no se ha aplicado en un 100%, ya, pero sí para los servicios locales de educación, porque ahí la Superintendencia de Educación aplica la normativa vigente, y es esa la que está vigente, ¿ya? No es de ahora, esto viene desde el primer servicio local que se implementó. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos... Gracias, senadora. Muchísimas gracias, ya estamos ahí, hemos llegado a la orden del día. Senador García, teníamos una solicitud que hizo el senador Sangüesa respecto del proyecto que está en discusión en general y particular, que es un segundo trámite constitucional que declara el 14 de marzo de cada año como el Día de la Cantora. Entonces, el senador Sangüesa decía que dado que se aproxima nuestras fiestas patrias, fiestas de todos y de todas, que independientemente que la fecha que se quiere relevar el 14 de marzo, podríamos aprobarlo en general, si les parece. ¿Y en particular? Sí, en general y particular. ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Agradeciéndole nuevamente a nuestras invitadas que han estado en el día de hoy, a Clarisa Seco, a Karen Díaz, a Marcela Zuleta, a Silvia Silva, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.